¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos a este nuevo video y a esta nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 9 de marzo al 15, la cual incluye los capítulos de Génesis 37 al 41. Vamos a empezar leyendo algunos versículos del capítulo 39 de Génesis, el 6 y del 22 al 23. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Y era José del hermoso semblante y bella presencia. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En estos versículos me llamó la atención algo muy relevante, que es que todo lo que le pedían a José que hiciera, todo lo que le encargaban que hiciera, José no solo lo hacía bien, sino que lo hacía prosperar. Desde muy joven él siempre demostró que era digno de confianza. ¿Qué significa ser digno de confianza? Significa más que confiar en alguien, es ser merecedor de la confianza que alguien más pone sobre ti. Obviamente la persona que debería importarnos más que confíe en nosotros, pues es nuestro Padre Celestial. El que nosotros podamos ser dignos de la confianza de Dios hace que seamos personas de mucho más valor, no para Dios, sino en general para su obra. Porque no es lo mismo la confianza que el amor. Dios ama a todos sus hijos, a todos los ama igual, en una misma proporción, pero eso no significa que Él vaya a confiar en todas las personas, en todos sus hijos. Él no confía en todos, los ama a todos, pero no en todos confía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que Dios solamente nos ame por ser sus hijos o que Él confíe realmente en nosotros como lo hacía en José? Y que esa era una de las razones por las cuales lo hacía prosperar. Entonces tenemos que, para poder ser dignos de confianza, nosotros tenemos que estar haciendo también nuestra parte para poder ganarnos esa confianza de Dios. Y es básicamente, va muy de la mano con la honradez, con la obediencia y también con el dar más de nosotros o más de lo que a veces se nos requiere o se nos pide. Dar un poco más como ese extra. Entonces, de hecho, hay 3 aspectos en nuestra vida en la que nosotros podemos justamente demostrar esa confianza que otras personas tienen en nosotros. Y son 3 aspectos que todos nosotros pasamos y en los cuales nos rodeamos todos los días. El primero es el familiar, el segundo es en nuestro trabajo y el tercer aspecto es en la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que somos dignos de confianza en nuestro hogar? Bueno, pues primero con nuestra esposa o con nuestro esposo. Tenemos que hacernos la pregunta si realmente estamos, por ejemplo, en el lugar en el que le dijimos que íbamos a estar. Si estamos siendo dignos de confianza de los convenios que hemos hecho con esta persona, con nuestro cónyuge en el templo. Si nosotros estamos a lo mejor hablando con la persona que dijimos que íbamos a hablar y no estamos ocultando cosas de nuestro cónyuge. O con nuestros hijos, si nosotros estamos realmente cumpliendo las promesas que le hicimos a nuestros hijos, o si fácilmente faltamos a nuestra palabra con ellos, ¿no? También en nuestro trabajo nosotros demostramos que somos dignos de confianza cuando, por ejemplo, cumplimos con lo que se nos pide que hagamos en nuestro trabajo en tiempo y forma. Cuando llegamos puntuales y hacemos nuestro trabajo en lugar de estar perdiendo a lo mejor el tiempo en jugando juegos o platicando con nuestros compañeros del trabajo, o si tenemos un negocio, ¿cómo podemos ser dignos de confianza de ese negocio? Pues cuando nosotros regresamos a lo mejor al inversionista, pues el dinero que nos hizo préstamo y lo hacemos de una forma íntegra y cabal, cuando cumplimos con nuestra palabra, cuando el producto que estamos ofreciendo es de la calidad que nosotros dijimos que estábamos dando, ¿no? Cuando hacemos eso en nuestro trabajo, podemos ser dignos de la confianza de nuestros clientes, de nuestros proveedores y también del Señor.
Y por último, pero no menos importante, es justo ser dignos de confianza, pues en la iglesia, más allá de dignos de confianza para Dios, sino literalmente dentro de su reino aquí en la tierra, dentro de la iglesia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si me extienden un llamamiento y yo lo acepté, tengo que ser digno de confianza del Señor y también del líder que me extendió ese llamamiento, sin importar el grado de relevancia que tenga. Es decir, si me asignaron que yo reparta los himnarios todos los domingos, bueno, yo tengo que ser digno de confianza de que voy a repartir esos himnarios tal como me lo pidieron que lo hiciera. Si me pidieron que tenga una reunión todos los domingos, tengo que ser digno de confianza y hacerlo. Si me pidieron que visite a las hermanas en administración, bueno, tengo que ser digno de confianza de visitarlas. A pesar de que no vengan y me digan, oye, ¿ya lo hiciste? Dice aquí de José que el señor, el encargado de la cárcel y Potifar, los dos, dicen, no se preocupaban por nada más que de lo que comían. ¿Por qué? Porque sabían que José, todo lo que le pidieran, incluso más, José lo iba a hacer. Entonces, de la misma forma nosotros, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, tenemos que ser dignos de confianza como lo era José, de que todo lo que nos pidan y todo lo que se espere de nosotros, pues no por cumplir las expectativas de otros, sino que nosotros desarrollemos esa confianza en nuestra persona, de que lo que nos pidan y lo que nos comprometamos a hacer, nosotros cumplirlo. Sí, de acuerdo con lo que acabas de mencionar sobre ser digno de confianza, tanto hacia nuestros semejantes y para con Dios. De acuerdo. Fíjate que yo encontré otro principio al inicio de la lectura en Génesis capítulo 37, versos 23, 24 y 26 y 27. Y dicen así: y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, entonces, pues parece claro aquí el principio que podemos aprender en este pasaje tan amargo de la vida de José, y que tuvo muchos en su vida, que tiene que ver con las injusticias que nosotros padecemos en nuestra vida terrenal, como parte de este estado de probación. Y vemos que José no fue la excepción, él padeció muchas de ellas. Y vemos que estas injusticias se generan por dos causas. La primera tiene que ver con simplemente circunstancias o pruebas de la vida misma que ocurren en nuestro perjuicio. Y en segundo lugar tiene que ver con el uso incorrecto del albedrío de las personas, es decir, errores o equivocaciones que tuvieron las personas que provocaron esas injusticias hacia nosotros. Independientemente del origen que tengan estas injusticias, el punto es de que nos proveen de estas circunstancias, de estas situaciones que nos permiten desarrollar atributos divinos y que nos permiten forjar un carácter más semejante al de Cristo. Entonces vemos que estas pruebas pues son necesarias, y vemos como también incluso el Salvador mismo experimentó muchas de ellas en el transcurso de su vida. Él no estuvo exento de todo esto, y vemos también la manera en la cual él pudo hacerles frente, supo cómo controlarlas, gestionarlas para posteriormente seguir adelante con su misión aquí en la tierra, y creo que debemos de seguir su ejemplo. Es interesante ver cómo su expiación no solo nos limpia del pecado, sino al respecto de las injusticias tiene un efecto restitutorio y compensatorio en cuanto a las injusticias que padecemos. Entonces
vemos que por medio de este poder de la expiación de Jesucristo, de este efecto compensatorio, todas las injusticias que experimentemos o que suframos, el Señor no solo sanará esas injusticias, sino que las compensará. En muchas ocasiones esa sanación y esa compensación será en esta vida, y en algunas otras pues tendremos que esperar hasta la siguiente, pero esa sanación vendrá. En algún punto seremos sanados emocionalmente, físicamente, espiritualmente, y podremos lograr y gozar y experimentar todos aquellas bendiciones retenidas, aquellas bendiciones que no pudimos disfrutar, aquellos anhelos y metas justas que nos propusimos y que tal vez debido a esas injusticias no pudimos disfrutar. Y bueno, también debemos de pensar en que nosotros podemos ser esa fuente de injusticias para con otras personas, y eso es lo primero que debemos de evitar. En varios aspectos de nuestra vida debemos de evitar ser los generadores y los causantes de dolor y sufrimiento hacia nuestros semejantes, en nuestra familia, para con nuestros hijos. Nuestra conducta para con ellos no debería de generarles esas cicatrices, ese dolor y ese sufrimiento a causa de nuestra irresponsabilidad, de nuestra omisión, de nuestra negligencia o de nuestras acciones. De igual forma para con nuestros esposos o esposas, así debería de ser. Tampoco deberíamos de infligir en ellos esas injusticias que puedan afectarles tanto espiritual, emocional o incluso físicamente. Y bueno, qué decir en nuestros trabajos o nuestros negocios. Como tú dijiste, deberíamos de ser honestos y honrados en nuestros tratos, de tal manera que no generemos con nuestros errores o con nuestras injusticias algún perjuicio hacia las otras personas a través de nuestros negocios o en el trabajo en el que nos desenvolvemos. Y de igual manera como líderes, ¿no? También nos corresponde hacer ese uso responsable de las llaves y del sacerdocio que se nos ha confiado, para tratar de ser agentes de cambio positivo en la vida de los miembros, para guiarlos y acercarlos más a Cristo y no ser una piedra de tropiezo para ellos. El Salvador lo expresó de una manera bien clara con estas palabras. Dijo que los tropiezos deben de venir, pero hay de por quien vienen los tropiezos, haciendo mención de esto, de que los errores y de las injusticias se van a ocasionar de alguna forma, pero dice, hay de por quien vienen esos errores y las injusticias, es decir, no tenemos por qué ser nosotros los que cometan esas injusticias. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a las injusticias a la manera del Señor? Primero es sabiendo gestionar, sabiendo controlar y procesar emocionalmente nuestros sentimientos. Primero debemos de aceptar la realidad de que experimentaremos muchas injusticias en la vida y aceptar este hecho. Y después tenemos que hacer uso de nuestro albedrío para darle forma a la actitud que vamos a tener al enfrentar ese tipo de experiencias y de situaciones negativas en nuestra vida. En el libro de Mormón hace mención que debido a la prolongada guerra que habían tenido nefitas y lamanitas, dice, muchos nefitas se habían ablandado, su corazón se había ablandado y se habían vuelto más humildes a causa de esas injusticias, de esas guerras. Y dice que por otro lado, muchos se habían endurecido.
Entonces nos damos cuenta cómo ante la misma situación, ante las mismas circunstancias, las personas reaccionaron de manera diferente. Entonces eso otra vez es parte del poder que nosotros tenemos, del decidir cómo le hacemos frente, y podemos decidir amargarnos, enojarnos, deprimirnos o simplemente dejar de guardar los mandamientos, o podemos optar por tener una visión con mayor confianza en el Salvador y una mayor esperanza de que de la misma manera que con José y con Jesucristo mismo ocurrió, también ocurrirá con nosotros, que todas esas injusticias serán reparadas en su debido momento. Entonces eso nos debe de dar esa sanación y ese alivio y esa esperanza para poder seguir adelante y guardar los mandamientos. Sí, de hecho, lo que dices es totalmente relevante porque todos en algún punto vamos a enfrentar esas injusticias, y quisiera volver a hacer énfasis en lo que dijiste, que es justamente que en algún momento Dios va a remediar y compensar todas las injusticias que hayamos vivido en esta tierra. Hay otro principio que encontré en el capítulo 37, también en los primeros versículos de esta semana, y que tiene relación, otra vez nos regresamos un poco en el pasado, a cuando José era un joven y tiene estos sueños en su casa, y entonces hay un versículo muy chiquito que pudiéramos pensar que no contiene nada, pero en realidad si lo analizamos podemos encontrar una enseñanza. Está en Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Entonces aquí el énfasis está en que su padre reflexionaba sobre eso. Entonces tenemos que un hijo de ti viene y te dice, pasó esto, y entonces el padre, lejos de decirle, no es cierto, no te creo, o vete para allá, o ignorarlo, dice que reflexionaba sobre lo que su hijo le estaba diciendo. Entonces nosotros tenemos la oportunidad en esta tierra de también poder procrear, ¿no? Entonces si hemos tenido esa bendición, ese privilegio de en esta tierra poder tener hijos, tenemos entonces ahora la responsabilidad de, al igual que como lo hizo pues Israel, ver a nuestros hijos, escucharlos, conocerlos realmente, reflexionar sobre los atributos, las características y las debilidades que tienen nuestros hijos, a fin de que podamos ayudarlos a poder lograr sus metas, a poder lograr esas promesas que ellos tengan, y también poder limar esas debilidades que tengan en su persona. Muchas veces hemos escuchado que alguien diga, pues yo así nací y así me quedo. Y muchas veces como padres también podemos llegar a pensar eso de nuestros hijos. Pues es que él desde que es muy chiquito es muy enojón, y entonces es muy enojón y siempre va a ser muy enojón, y no hay manera de que yo lo pueda cambiar, porque pues él así nació. Entonces nos limitamos nosotros en nuestra visión, y también limitamos a nuestros hijos a decir, pues es que ya naciste así y ya no puedes cambiar. Cuando el Salvador nos dice algo totalmente distinto. El Salvador dice, todos pueden cambiar, todos pueden ser más semejantes a mí, solamente tienes que esforzarte y intentarlo. Si nosotros nos cegamos o decimos, no, es que esto no se puede cambiar, pues difícilmente va a haber un cambio, ¿no? Entonces, como padres tenemos la responsabilidad de meditar y reflexionar sobre nuestros hijos, sobre en el punto en el que están ahorita, sobre, a ver, si mi hijo tiene este talento y esta habilidad, pues tengo que ayudarle a desarrollarlo más. Si yo veo que a mi hijo se le facilitan, por ejemplo, la música y a lo mejor en las matemáticas para nada, bueno, tengo que ayudarlo a desarrollar ese talento que tiene con la música, pero también a poder limar esas debilidades que tiene con los números. De eso se trata, no solamente impulsar los talentos, que eso claro que es muy, muy valioso, ayudarlos a hacer más grandes las cualidades que ya tienen, pero también sus debilidades, también ayudarlos a que esas debilidades se conviertan en fortaleza. Entonces, si nosotros tomamos a un niño desde que es pequeñito y somos conscientes de sus debilidades y los ayudamos a ellos a ser conscientes y a trabajar esas debilidades, ellos cuando sean grandes
van a ser mucho más resilientes y van a tener menos debilidades, o de alguna forma ya van a estar trabajadas. No es lo mismo que un adulto ya en su edad adulta comience a limar a lo mejor el orgullo, o a lo mejor ese rechazo al cambio, o que esas debilidades que tenemos desde chiquitos, y que en muchas ocasiones a lo mejor la falta de conocimiento hizo que a lo mejor nuestros padres nos ayudaran a limar esas cosas desde chiquitos. Pero qué diferencia y qué vida tan distinta le daríamos a nuestros hijos si nosotros, ahora que tenemos esa oportunidad de criar a alguien, pues nosotros sí les ayudemos desde chiquitos a poder limar esas cosas, para que cuando ellos sean grandes, pues sea más fácil enfrentar esas debilidades, ¿no? Tengan ya gran parte del camino recorrido. Y no solo eso, sino que también, de hecho, el profeta Dallin H. Oaks en la última conferencia habló justamente de algunas responsabilidades que tenemos como padres con respecto a la crianza de nuestros hijos. Y entre algunas cosas que él mencionó, él dijo que debemos enseñar a nuestros hijos a hablar idiomas. Tenemos que enseñarlos a leer de muchos libros distintos. Tenemos que enseñarles sobre talentos, sobre literatura, sobre música, sobre todo lo que podamos. Tenemos la responsabilidad de enseñarles para que ellos puedan desarrollar sus talentos y de alguna forma estén más preparados para servir a Dios y también para tener un mejor futuro ellos, ¿no? Entonces es muy relevante para mí como esto, no lo menciona directamente que lo hizo el padre de José, pero sí menciona que reflexionaba sobre las promesas que tenía su hijo, ¿no? Entonces nosotros también tomemos esa responsabilidad, sobre todo que nuestro profeta nos lo dijo en la última conferencia, y también reflexionemos y ayudemos a nuestros hijos. Coincido con lo que dices en este aspecto. Creo que como padres tenemos esa responsabilidad de poder ayudar a ir trabajando, o que nuestros hijos refinen esas debilidades de carácter, ¿no? Que tienen muchas veces heredadas por nosotros, en otras ocasiones son parte de ellos. Pero sí, me parece muy, muy relevante lo que dijo el presidente Oaks, porque creo que ahí hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar, ya que a veces no les damos todas esas herramientas a nuestros hijos y todo ese conocimiento que podríamos ayudarles a poder enseñarles más sobre, por ejemplo, educación financiera, que prácticamente nunca les hablamos, ayudarles a desarrollar un oficio o algún talento, a tocar un instrumento, a aprender un idioma. Y realmente los hemos dejado mucho a la exposición a los dispositivos móviles, al internet, a las redes. Entonces en esa parte estoy de acuerdo contigo. Yo encontré algo también en Génesis 39, del versículos 7 y 9. Dice así: y aconteció que después de esto, que la esposa de su amo puso sus ojos en José y dijo: acuéstate conmigo. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su amo: he aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, pues aquí nos habla de un principio y de una ley y de un mandamiento fundamental en el Evangelio y en nuestro discipulado en Cristo, que es la ley de castidad. Y vemos cómo José pudo mantenerse limpio y mantenerse fiel en guardar este importante mandamiento. Y creo que debemos de comprender un poco mejor sobre la castidad. Y también debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo tanto en el mundo como en la iglesia, y cómo pues tenemos que aceptar que el adversario ha sido muy eficiente en sus esfuerzos por hacer caer a las personas en la violación de esta ley, particularmente con los jóvenes, pero pues también con los adultos. Y eso ha sido motivo de gran dolor y de gran estancamiento espiritual para las personas y en general para la iglesia, porque al final del día son personas, en el caso de los jóvenes, que tal vez no puedan ir a una misión,
que no puedan casarse, no puedan sellarse, no podrán tener hijos y en muchos casos tampoco les permite tener llamamiento. Entonces, bueno, vemos que entendamos un poco sobre la ley de castidad y vemos que es un mandamiento que nos da Dios con el propósito de protegernos, primeramente contra varios de los males que vemos hoy en día en esta sociedad muy decadente en cuanto a esto, y nos protege de muchas cosas. Primero de embarazos no deseados. Cuando guardamos o observamos la ley de castidad, evitamos algún tipo de contagio de enfermedades, evita los horrores, por ejemplo, del aborto. También evita que pues haya infidelidades en el matrimonio que puedan llevar a divorcios, con todo lo que esto lleva. También evita que pues haya hogares en las que solo haya o el padre o la madre, lo cual afecta en su desarrollo. Entonces vemos que realmente es una verdadera expresión del amor de Dios hacia nosotros, que nos ama tanto que nos da esta ley como una protección para eso, para que sepamos valorar debidamente los poderes de procreación que Él nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos guardar la ley de castidad, que en estos días es todo un desafío? Bueno, pues primeramente debemos de fortalecernos espiritualmente, fortalecer nuestra mente, ya que todos este tipo de acciones que nos llevan a violar la ley de castidad tienen su inicio en pensamientos y en deseos. Entonces, si nosotros tratamos de mantener nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros deseos limpios y puros, realmente estaremos alejados de este tipo de tentaciones y de pecados. Y esto lo hacemos principalmente por medio del estudio de las Escrituras y también de la lectura de otro tipo de libros positivos y edificantes. Entonces, de esta manera, primeramente, tratamos de fortalecer nuestra mente para evitar caer en esto. Y después vienen lo que son nuestras acciones, es decir, tenemos que alejarnos de la tentación y del pecado lo más que podamos, tal como lo hizo José. Él dice ahí que huyó y tuvo que correr literalmente de la tentación de la esposa de Potifar, precisamente para evitar caer. Y esto aplicado a nuestras vidas tiene que ver con alejarnos de esas fuentes de tentación. ¿Cuáles son esas fuentes de tentación? Son los dispositivos móviles, los celulares, en los cuales pues tenemos acceso a las redes, a videos, y que esos pueden ser precisamente el medio que utiliza el adversario para tratar de engancharnos. Entonces tenemos que evitar la sobreexposición a este tipo de situaciones, series o películas con ese tipo de contenido en general. Y bueno, desde luego también en nuestras escuelas y en nuestros trabajos, tratar de evitar todo tipo de acercamientos o de contacto o conversaciones que nos puedan llevar a otro tipo de situaciones que pues nos pondrán realmente bajo esta presión y bajo esta tentación. Así que tenemos que seguir el ejemplo del Salvador, de mantenernos limpios. Ahora bien, si caímos en la violación de esta ley, desde luego que podemos arrepentirnos, y la expiación del Salvador también aplica para ese tipo de pecados que, aún siendo graves, podemos ser sanados y podemos ser perdonados, y el Señor desea que lo hagamos, que podamos tener esa sanación espiritual y emocional. Pero para eso realmente necesitamos tener los verdaderos deseos de reconciliarnos con el Salvador, y de tener los deseos de seguirle y de realmente guardar los mandamientos, porque de otra forma no podremos completar
nuestro arrepentimiento. De otra forma, no tendremos la verdadera fortaleza en nuestra voluntad, en nuestro albedrío para poder no seguir cayendo o para no volver a caer en este pecado. Sí, de hecho, yo considero que justamente la ley de castidad es uno de los mandamientos que es más importante y a la vez más infravalorado por las personas. Es decir, que no nos importa tanto o no estamos tan conscientes de ello porque es algo que está muy normalizado en el mundo y que tristemente se está normalizando también dentro de la iglesia, en muchos matrimonios, en muchos jóvenes que están cayendo por causa de la transgresión a este mandamiento tan importante, ¿no? Que tiene que ver con la procreación. Entonces es muy triste y también es muy importante que podamos ser conscientes de esto para poder hacer los cambios pertinentes, ¿no? Entonces, en el último capítulo, que es el de Génesis 41, versículos del 33 al 35, tenemos lo siguiente. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Entonces aquí sabemos que Faraón tuvo un sueño en el cual vio pues esto que ya la mayoría conocemos, que es que vio 7 vacas gordas y después vio 7 vacas flacas y las flacas se comían a las gordas. Y lo mismo otro sueño con el trigo, ¿no? Igual lo mismo, unos 7 flacos, 7 gordos y bueno. Entonces José le da la interpretación y le dice justamente lo que acabamos de leer, de que almacenen el trigo y todo lo que cosechen y lo almacenen y lo guarden para justamente que en esos años en los que iba a haber probación, iba a haber sequía, pues ellos tuvieran lo suficiente para esos momentos. Entonces esto claro que puede ser también trasladado a nuestra época. ¿Y cómo puede ser eso aplicable ahorita? Bueno, primero de la manera literal, ¿no? Que hay momentos en los que habrá dificultades y todos hemos pasado por eso, desastres naturales, tal vez nos quedamos sin empleo, tal vez hay alguna crisis económica en la cual no tengamos a lo mejor las posibilidades de salir a comprar porque a lo mejor los productos están muy caros. Entonces, cual sea que sea la situación, el punto es justo la preparación que tenemos que tener antes de que venga la calamidad. En este caso, pues con un almacén físico, con comida física, con agua, con medicamentos, con todas las cosas que necesitamos y que tenemos esa instrucción como miembros de la iglesia de guardar lo más que podamos para esos momentos. Y también la preparación en general aplica en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en ese aspecto del almacén. Es muy importante que lo hagamos y también la preparación es para todo, porque no solamente van a ocurrir calamidades temporales o físicas, por así decirlo, sino que también va a haber muchas calamidades espirituales y de todos los tipos. Entonces la preparación para el futuro es algo primordial dentro de nuestra vida actual, o sea, para el día de hoy, porque la preparación no es en el futuro, la preparación es en este momento y pues lo que ya nos hayamos preparado en el pasado, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que son importantes que tengamos en cuenta para que podamos prepararnos en ello. Lo más importante es el aspecto espiritual. ¿Cómo nos vamos a preparar para las calamidades espirituales, para las tentaciones y todas las cosas que puedan luchar contra nuestro testimonio y quieran hacernos caer en cuanto a eso? ¿Cómo vamos a prepararnos? Bueno, es tan sencillo y tan difícil a la vez como guardar los mandamientos. Si nosotros guardamos los mandamientos y nos acercamos a Jesús y nos asimos de esa barra de hierro, vamos a poder estar preparados para enfrentar las tentaciones, no solamente las que enfrentemos ahorita, sino también las que vendrán en los próximos años, como previos a la segunda venida del Señor, que serán todavía más fuertes. Entonces, desde ahorita tenemos que prepararnos, empezando a guardar los mandamientos, a elevar la vara lo más que podamos en nuestra obediencia para que estemos preparados para esos momentos. También podemos prepararnos intelectualmente. No importa qué edad tengamos,
debemos seguir preparándonos. Podemos leer libros, podemos tomar cursos. La iglesia de hecho ofrece muchos cursos para la preparación temporal de las personas, para aprender inglés, para aprender de finanzas, para aprender de negocios, para aprender de muchas cosas. También fuera de la iglesia, algunos gobiernos ofrecen también cursos para que nosotros aprendamos y desarrollemos talentos. Debemos de seguir preparándonos académicamente, estudiar también, tener una carrera, no para que trabajemos de eso, porque muchos jóvenes podrán darse cuenta que no es fácil a veces conseguir un trabajo de lo que tú estudiaste, pero sí es parte de la preparación. Dice el Señor que debemos aprender de todos los libros, de la historia de los pueblos. Entonces es importante que estemos preparados también secularmente, porque eso va a abrir nuestro panorama y nos va a ayudar también a tomar mejores decisiones sin importar a lo que nos dediquemos después. Muchas gracias por habernos acompañado en esta clase de Ven, Sígueme. Los esperamos la próxima semana con los siguientes principios que analizaremos.